continúa registrando casos importados de contagio de coronavirus pese a haber puesto en marcha el pasado sábado un veto a los extranjeros de entrada al país asiático. La Comisión Nacional de Sanidad de China aseguró este martes que se detectaron 48 nuevos infectados por el SARS-CoV-2, todos ellos provenientes de fuera de sus fronteras. Asimismo, el lunes solo se certificó una muerte como consecuencia de la resultante neumonía COVID-19 en toda China, acontecida en Wuhan, epicentro de la pandemia. El número total de infectados diagnosticados en China desde el inicio del brote es de 81.518, entre los que han perecido 3.305 personas y por el momento se han dado de alta a 76.052 personas tras haber superado con éxito la enfermedad. De este modo, el número de contagios activos queda en 2.161. Desde que la pandemia empezara a azotar con severidad al resto del planeta, son muchos los chinos que han regresado a su país, donde la COVID-19 parece ya más controlada. De ahí el repunte de los casos importados en las últimas semanas, ya que muchos proceden de otros focos mundiales del virus. Además, las nuevas y estrictas normas de cuarentena en ciudades como Pekín o Shanghái ha hecho que desde hace varios días la cifra de pacientes en observación vaya en aumento. El Banco Mundial advierte que la economía de China podría estancarse por el COVID-19. Es la primera proyección tras la aparición de la pandemia y contrasta con el crecimiento del 6,1 en China en 2019. Un indicador de crecimiento negativo por primera vez en más de 30 años. La pandemia también tendrá graves efectos negativos sobre las economías asiáticas más pobres. Especialmente vulnerables son los sectores del turismo en Tailandia y las islas del Pacífico y los trabajadores textiles en Camboya y Vietnam. En la India, donde se han registrado más de 1.200 casos y 32 muertes, el país ha iniciado un éxodo a pie de las ciudades a los pueblos. Se prevé que 24 millones de personas menos logren salir del umbral de la pobreza y 11 millones más caerían en esa categoría en el escenario más adverso. Como vacuna contra esta amenaza, el Banco Mundial recomienda cooperación internacional, mantener el comercio y coordinar las políticas macroeconómicas. Al menos 1 millón de personas han perdido su puesto de trabajo durante las últimas 2 semanas en Europa. Según datos de la Confederación Europea de Sindicatos, la cifra solo incluye a los trabajadores contratados que han solicitado el subsidio de desempleo. El dato real, que incluiría a los autónomos, podría ser el doble. Consideran necesario tomar medidas. ¿Se imagina lo que sucederá después de Pascua si no se buscan soluciones y se adoptan medidas de emergencia? El riesgo es que se triplique, que se multiplique. La Organización Internacional del Trabajo dice que potencialmente la pérdida de empleos a la salida de esta crisis podría ser de entre 24 y 36 millones en el mundo. Y Europa es actualmente el continente más afectado. Gran parte de estas pérdidas se producirán en Europa si Europa no adopta medidas urgentes para abordar esta emergencia. Los ministros de Finanzas de la Unión Europea disponen de un plazo de 2 semanas para encontrar respuestas, pero para entonces podría haber otro millón de parados. Los sindicatos creen que la Unión Europea debe crear un sistema de sustitución de ingresos para salvar empleo, lo que a su vez requeriría un fondo de 300.000 millones de euros. El problema es que no hay suficiente dinero. Por lo tanto, la única forma para asegurarse de que los sistemas existentes puedan hacer frente a la emergencia y que se creen sistemas similares en los países donde no los hay, es que la Unión Europea recaude dinero. Se necesita una especie de instrumento de deuda común a nivel europeo, una pequeña tesorería para financiar este tipo de sistemas. La Comisión Europea ya ha anunciado, por su parte, que los Estados miembros pueden utilizar los fondos existentes, hasta 37.000 millones de euros. Y según el comisario europeo de Economía, este podría ser solo el primer paso. Para el plan de recuperación que sin duda necesitamos, esto no es suficiente. Así pues, debemos identificar objetivos y mecanismos para financiarlos en el marco de un plan general de recuperación europeo para los meses a venir. Los ministros de Finanzas de la Unión Europea se reunirán el martes de la semana que viene. El número de muertes diarias por la pandemia del coronavirus volvió a aumentar en España.
El gobierno informó el martes que se registraron 849 fallecidos en las últimas 24 horas por COVID-19. A día de hoy, los casos acumulados que nos han reportado las comunidades autónomas es de 94.417 y el dato acumulado también de las personas o que están o que han necesitado ingreso en UCI es de 5.607 y que de forma global se han producido 8.189 fallecimientos. Madrid se mantiene como la región más afectada por la epidemia con un 44% de los casos, aunque el brote va en aumento en Cataluña, que ya tiene más pacientes ingresados en la unidad de cuidados intensivos que la región capitalina. En términos porcentuales, el crecimiento de la mortalidad mantiene su paulatina desaceleración, pasando del más 12,4 al más 11,6% diario. Pero el volumen de contagios repuntó por primera vez en 6 días con 9.222 contagios detectados en las últimas 24 horas, lo que también supone la cifra diaria más alta desde el inicio de la crisis. La imagen se ha repetido en distintos puntos de la geografía española: fábricas cerradas, maquinarias y obras paradas. La actividad económica echa el freno tras el nuevo decreto del gobierno para hacer frente al coronavirus. La medida decretada el pasado fin de semana ha obligado a todas las actividades laborales consideradas no esenciales a detenerse hasta el próximo 9 de abril. Así, tras la moratoria de un día, la actividad económica se reduce solo a lo esencial, a lo que se suman todos los que ya están teletrabajando. Se mantienen, entre otras, establecimientos de servicios y alimentación básicos, farmacias, sanidad, telecomunicaciones e información, correos o servicios funerarios. De esta manera se amplía el confinamiento de la población con el objetivo de reducir la movilidad para disminuir los contagios de coronavirus y evitar el colapso de las UCI. La pandemia ya ha dejado en España más de 7.340 fallecidos y 85.000 casos positivos de coronavirus, de los cuales 5.200 pacientes están ingresados en unidades de cuidados intensivos, lo que acerca al sistema sanitario al borde del colapso. Vietnam es uno de los países que ha sabido gestionar rápidamente la crisis del coronavirus, lo que le ha permitido que el número de contagios sea tan solo de 153 y ningún muerto hasta el momento. El virus llegó el 23 de enero al país, de la mano de 2 ciudadanos chinos. Para entonces Vietnam llevaba semanas en guardia y a principios de enero, cuando se hicieron públicas las primeras infecciones por el coronavirus en China, ya realizó las primeras evaluaciones de riesgos y creó un comité especial de gestión. Prime Minister himself demonstrated his leadership by on-time decision in right direction, and that the whole of country is showing good compliance to his leadership. El 2 de febrero, con apenas 6 casos confirmados, se suspendieron los vuelos desde las zonas más afectadas de China, anulado visados de entrada, puesto en cuarentena a cientos de personas y cerrado los colegios en casi todo el país. En un mes consiguieron frenar la primera oleada de contagios con 16 infectados, todos ellos recuperados. Sin embargo, el respiro duró poco. El COVID-19 regresó con fuerza de la mano de viajeros que venían de Europa y Corea del Sur, y comenzaron a producirse algunos contagios locales. Esto obligó a las autoridades a multiplicar los test y endurecer las restricciones, entre las que destacan las cuarentenas a los viajeros que entran en Vietnam de forma generalizada. Las fronteras aéreas y terrestres están prácticamente cerradas desde el 22 de marzo, con excepciones para la repatriación de nacionales. Gracias a esto, la gran mayoría de los contagios detectados en las últimas semanas ya estaban bajo control cuando dieron positivo al coronavirus. Un joven entrenador físico ha decidido levantar el ánimo a sus vecinos en la ciudad alemana de Hamburgo, donde la población también ha tenido que confinarse en sus casas para frenar la propagación del coronavirus. Soy Pato, tengo 19 años y soy de México. Soy preparador físico aquí en Hamburgo. Y ofrezco entrenamientos gratuitos a la gente en sus balcones. Todos tenemos que quedarnos en casa. Estoy agradecido de que la gente salga y se une. Es súper genial. La idea surgió observando las ingeniosas formas en las que la gente ha buscado readaptar su vida diaria y la necesidad de socializar.
Vi una fiesta de vino en un balcón y pensé que si la gente se reúne en sus balcones para beber vino, ¿por qué no lo harían para ejercitarse? Podríamos hacer algo con los vecinos, y pensé que era una idea genial, comenzar el día con ejercicio, música y buen humor. Eso cambia la atmósfera en toda la calle. El clima frío no ha menguado el ánimo del entrenador, ni de los participantes asiduos. Pato ha nombrado a sus entrenamientos como edición nieve, y así entre saltos, flexiones, música y sonrisas, este grupo de vecinos espera que al igual que el frío, la enfermedad también quede atrás en algún tiempo. Mientras llegan equipos de protección al aeropuerto John F. Kennedy, Estados Unidos estudia enviar ventiladores a Italia, Francia y España en un momento en que los sistemas sanitarios europeos luchan contra la avalancha de pacientes que deja la pandemia del COVID-19. Estados Unidos tiene ahora más de 164.000 casos confirmados, el número más alto del mundo. No sé si vieron que acaba de publicarse que Ford ha anunciado hace poco que producirán junto con General Electric equipos de asistencia sanitaria, 50.000 ventiladores, y lo harán en menos de 100 días. Además de eso, tenemos otras compañías que están haciendo ventiladores, incluyendo General Motors. Pero tenemos otras 9 compañías que harán respiradores. A medida que superemos lo que necesitamos, los enviaremos a Italia. Vamos a enviarlos a Francia. Los enviaremos a España, donde tienen enormes problemas, y a otros países como podamos. Ha habido ya casi 1.000 muertes en la ciudad de Nueva York, la zona más afectada del país. Un barco hospital militar ha atracado en Manhattan para ayudar a aliviar la situación antes de que la enfermedad alcance su punto máximo. Los números se van a seguir disparando en los próximos días, mientras el encierro voluntario, ampliado a un mes para frenar el avance de la pandemia, deja calles prácticamente vacías como estas de Miami. Los grandes almacenes Macy's despedirán esta semana a la mayoría de sus 130.000 empleados de Estados Unidos por el coronavirus. En un comunicado difundido este lunes han aclarado que mantendrán solo el personal necesario para las operaciones básicas, una consecuencia de las fuertes pérdidas ocasionadas por la pandemia que obligó a cerrar las tiendas el pasado 18 de marzo. La compañía, que no precisó el número exacto de trabajadores que se verán afectados, aseguró que las medidas que ha tomado para mantener la flexibilidad financiera son insuficientes y dará permisos de trabajos no remunerados a la mayoría de sus empleados. Antes de la llegada del coronavirus a Estados Unidos, Macy's, como otras grandes firmas, ya estaba atravesando dificultades financieras. El mes pasado hizo público que iba a cerrar más de 100 establecimientos en los próximos 3 años y recortar 2.000 empleos. Tras el anuncio, las acciones de Macy's cayeron un 0,81% en la bolsa de Nueva York, y en lo que va de año los grandes almacenes han perdido casi el 70% de su valor bursátil. A nosotros mismos y a proteger a todos. México eleva el tono ante el nuevo coronavirus. El gobierno declaró el lunes la emergencia sanitaria por la epidemia de COVID-19 hasta el 30 de abril ante el aumento del número de casos en el país, que ya supera los 1.000 contagios y deja una treintena de muertos. La medida permite dictar acciones necesarias para atender la emergencia, proteger empresas y trabajadores, así como garantizar el abasto de alimentos a la población, entre otras tareas. Se ordena la suspensión inmediata desde el 30 de marzo, hoy, y hasta el 30 de abril. Se extiende el periodo. Hasta el 30 de abril de actividades no esenciales en los sectores público, privado y social. Es decir, todo. A pesar de la declaratoria de emergencia, el gobierno mexicano rechazó aplicar un aislamiento obligatorio, como lo han hecho otros países. No hay ninguna disposición en esta declaratoria que signifique algo que se aproxime a un toque de queda. El gobierno de la República no cree en eso. El gobierno de México había sido criticado por no tomar medidas más contundentes para frenar la expansión del virus. El mismo presidente Andrés Manuel López Obrador ha continuado con sus giras por varios estados del país. Y apenas días atrás había invitado a la gente a seguir asistiendo a los restaurantes para apoyar la economía local.
Sin embargo, varias universidades y centros educativos decidieron suspender operaciones desde hace varios días, y algunas empresas enviaron a sus empleados a trabajar en casa. Largas filas en El Salvador para obtener una ayuda del gobierno ante el nuevo coronavirus. Miles de salvadoreños buscaban el lunes recibir los $300 que el gobierno anunció que entregará a familias cuyo consumo de energía en casa no supere los 250 kilovatios por hora al mes en el último año. Dijeron de que viniéramos, que saliéramos por sacar el dinero, pero no pudimos sacar los $300. Entonces cerraron los puertones y no hubo nada. El gobierno de Nayib Bukele destinará unos $450 millones para esa ayuda. Ante las aglomeraciones, el mandatario ordenó el cierre de los centros de atención por demanda, CENADE, y dispuso que las personas consulten en internet si serán beneficiados con la ayuda. No, mi situación es que yo no salía, iba, y yo irme a hacer gran escuela de 2 kilómetros. 3 kilómetros no tiene chiste porque hasta me puedo contagiar pues ahí. O sea, me estoy cuidando en la casa para irme a contagiar, para irme a agarrar el virus está fregado, pues por esos $300. El objetivo del programa es beneficiar a las personas que trabajan por cuenta propia o asalariados cuyas empresas no los remuneren a causa de la cuarentena. El Salvador acumula 30 casos confirmados de COVID-19, por lo que el gobierno decretó desde el pasado 21 de marzo cuarentena domiciliar obligatoria por 30 días. Un acuerdo entre Rusia y la Organización de Países Exportadores de Petróleo será clave para la recuperación de la economía global después de la pandemia del nuevo coronavirus. Así lo consideró el lunes el presidente venezolano Nicolás Maduro, tras recibir en el Palacio de Miraflores las credenciales del embajador ruso en Caracas, Sergei Melik Bagdasarov. Yo le planteé la necesidad de retomar los diálogos en el marco de la OPEC Plus para avanzar hacia acuerdos objetivos, cumplibles, para la recuperación paulatina, progresiva, pero sostenida del mercado petrolero y del precio del petróleo. Las cotizaciones del petróleo se derrumbaron en las últimas semanas por una guerra de precios entre Rusia y Arabia Saudita, el mayor productor de la OPEP, así como por los temores de un desplome de la demanda a raíz de la pandemia de COVID-19. Más temprano, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su homólogo ruso, Vladimir Putin, discutieron por teléfono sobre la caída de los precios del crudo y el coronavirus, concordando sobre la importancia de una estabilidad de los precios globales de la energía, según un comunicado de la Casa Blanca. Las autoridades argentinas se concentraron en atender las diversas contingencias suscitadas por el aislamiento obligatorio para toda la población, una medida que se decidió extender para prevenir un aumento exponencial en los casos de coronavirus. El aislamiento para los cerca de 44,9 millones de argentinos que rige desde el 20 de marzo y que el gobierno decidió extender hasta el final de Semana Santa ha generado algunos problemas, como las dificultades para obtener dinero en efectivo, en momentos en que los bancos están cerrados o la situación alimentaria de los sectores más vulnerables, en particular en la periferia pobre de Buenos Aires. Luego de que se registraran fuertes aglomeraciones en las calles para tratar de acceder a cajeros automáticos, las autoridades buscan acordar con las entidades financieras y el sindicato del sector una apertura parcial de las sucursales para facilitar el cobro de salarios, jubilaciones y ayudas sociales. Las autoridades también trabajan para sumar camas al sistema sanitario para prepararse ante un aumento de los casos. Por ejemplo, la Fuerza Aérea Argentina trabaja en la instalación de un hospital reubicable en el barrio capitalino de Pompeya, con 24 camas y 2 unidades de cuidados intensivos. La secretaria de Acceso a la Salud de Argentina, Carla Bisotti, informó que de las 8.560 camas de terapia intensiva para adultos que hay en el sistema sanitario público y privado de Argentina, son 53 las que de momento están ocupadas por pacientes con coronavirus. De acuerdo con el último reporte oficial, los casos confirmados de COVID-19 en Argentina ascienden a 820, de los cuales 21 fallecieron y otros 228 ya recibieron el alta médica.